Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos con el resumen fast de la fecha 5 del torneo extraordinario Sub-18 Copa Generación 2021, donde las futuras promesas de nuestro balompié dan sus primeros grandes pasos para demostrar todo su talento y puedan seguir una carrera profesional en el fútbol de alta competencia. Empecemos con el empate a 1 entre el Deportivo Municipal y el Ayacucho Fútbol Club. Los tantos marcados fueron por obra de José Silva para los Ediles y de Said Peralta para el equipo Los Zorros. Pasamos luego a la goleada de la Universidad San Martín de Porres por 5-1 al Comerciantes Unidos. Los tantos para el equipo Albo fueron anotados por Sebastián Gutiérrez, Jer Van Hooijdonk, Carlos Barbosa y un doblete de Carlos Maguiña. Descontaría a Kevin Evangelista para las Águilas Cutervinas. Pasamos al empate a 1 entre la Universidad César Vallejo y el Pirata Fútbol Club. Los goleadores fueron Vicente Concepción para el equipo Poeta, mientras que David Monserrate igualaría para el equipo de José Leonardo Ortiz. Pasamos al clásico del fútbol peruano en esta categoría sub-18, pero que lamentablemente no tuvo goles y se fueron a ceros, en un partido que generaba todo el morbo del torneo, pero que al final fueron más ruido que nueces, con pocas llegadas claras, con poco fútbol, mucha fricción y un expulsado en el compromiso, aunque hay que entender que aún están en formación. Pasamos a la victoria de la Academia Cantolao por 3-1 sobre el Sport Boys del Callao en el clásico chalaco de esta categoría. Los tantos del Delfín fueron anotados por Etan Paredes y un doblete de Diego Sánchez, mientras que para los rosados convirtió Guillermo Collins. Pasamos luego a la victoria por goleada del Sporting Cristal por 5-0 al Regatas Lima. La figura del partido fue Marlon Perea, que se anotó con un póker de goles, 4 tantos en un solo partido, mientras que con la anotación de Eduardo Hernández se cerró el 5-0. Si vamos a la tabla de posiciones, veremos que, como era de esperarse, el equipo rimense domina con 13 unidades, con la mejor defensa y ofensiva del campeonato. No por nada, el Cristal desde hace años domina las menores en el Perú y nos representa a nivel internacional, donde ya es otro cantar. Pero duela quien le duela, el equipo celeste tiene, si no el mejor, de los mejores proyectos de menores en el país, y la tabla solo refleja eso. Y yendo a la selección, el atacante nacional André Carrillo fue la gran ausencia en la blanquirroja en la última fecha triple. Sin embargo, se supo que la culebra ya estaría recuperado. En una entrevista dejó sus sensaciones de esta fecha de eliminatorias y lo que se viene en noviembre. Con Argentina pudimos sacar un empate, creo que hicimos un buen partido, sabíamos que era súper complicado, contra Bolivia igual perdimos a los últimos minutos, así que eso a veces es doloroso, cuesta, pero es parte del fútbol, sabemos que no iba a ser fácil, así que tenemos 2 partidos que se nos vienen donde si no sumamos de a 3 ahí sí se puede decir que estamos prácticamente fuera. Tenemos que hacer 6 puntos si queremos seguir batallando para un cupo para el Mundial, para lo que sea repechaje, para lo que sea. Sí, ahora tenemos que sumar a 3 y ver cómo se colocan los otros, con los que estamos peleando, ¿no? Los quinto, sexto puesto para escalar de a poco. Se supo además esta mañana que el atacante del Al Hilal ya estaría totalmente recuperado de su lesión y volvería a las canchas en las próximas semanas. Esto, según lo dijo el periodista deportivo Isaac Montoya. André Carrillo se reintegra a los entrenamientos del Al Hilal. Se va recuperando de su fractura por estrés lumbar en el coxis. Va de poco a poco su mejoría. Buenas noticias para la selección peruana, mencionó el periodista en sus redes sociales. Como se recuerda, en la fecha doble de noviembre enfrentaremos a Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas, donde muy probablemente tendremos la ausencia de Renato Tapia y Luis Advíncula, así que no podemos darnos el lujo de perder a más jugadores en búsqueda de los 6 puntos con la bicolor. Por la tercera jornada del grupo D de la Champions League, el Sheriff de Gustavo Dulanto perdió por 3-1 en su visita al Inter de Milán. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido
cumpliendo una buena actuación, siendo el bombero que apaga los incendios que sus compañeros generaban. Si bien por velocidad Varela o Dumfries le ganaron en algunas pelotas largas, en ese primer tiempo fue el mejor hombre de una zona defensiva que tuvo la baja sensible de su arquero figura Georgios Athanasiadis. El equipo de Tiraspol le hacía el partido a los italianos, que siempre hacen en este torneo ratoneo intenso, pero en esta ocasión Edin Dzeko abriría el marcador y nunca el Sheriff le dio la vuelta a un encuentro en esta Champions. Aunque en el segundo tiempo parecía que volverían a hacer la heroica con el golazo de tiro libre de Sebastián Thiel, el mismo que marcó en el Bernabéu. Pero una mala salida desde la defensa, el Inter robaría la pelota para que el chileno Arturo Vidal ponga nuevamente arriba el marcador a su equipo. Otra imprecisión en un tiro de esquina ponía el tercero, el campeón italiano, en pies de Stefan de Vrij. Tras esto, fue mucho más complicado que el equipo de Transnistria pueda rascar puntos de visita. Los neroazurris todavía tendrían varias más para aumentar la goleada, pero el marcador no se movió más. Con este resultado, el exacampeón moldavo aún es primero en su grupo con 6 unidades, a pesar de su peor diferencia de gol contra el Real Madrid, que ganó cómodamente en su visita por 4-0 al Shakhtar Donetsk. El siguiente partido del Sheriff en Champions será el 3 de noviembre, cuando reciban a este mismo Inter de Milán, pero en Tiraspol. Es decir, Ricardo Gareca solo habrá tenido este partido como referencia para llamar adulanto a la selección peruana de cara a la fecha de eliminatorias en noviembre. La gran pregunta es, ¿lo habrá convencido? ¿Dulanto merece selección? Así que trasladamos la pregunta a la comunidad. Por lo visto en este partido, ¿convocarías al defensa zurdo a la selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!